Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos hoy las catequesis sobre la Santa Misa. Después de habernos detenido en los ritos de introducción, consideramos ahora la liturgia de la palabra, que es una parte constitutiva porque nos reunimos justamente para escuchar lo que Dios ha hecho y quiere hacer todavía por nosotros. Es una experiencia que se hace en directa, como decimos, y no por haberlo oído decir, porque cuando en la Iglesia se lee la Sagrada Escritura, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en la palabra anuncia el Evangelio. ¿Y cuántas veces, mientras se lee la palabra de Dios, se comenta, mira aquel, mira quién, mira el sombrero que ha traído aquella? Qué ridícula. Y se comienzan a hacer comentarios. ¿O no es vero questo? ¿O no es verdad esto? Es vero. Es verdad. Se deben hacer comentarios mientras se lee la palabra de Dios. Os pregunto a vosotros, ¿se tienen que hacer comentarios? No, porque si tú estás charlando con la gente, no escuchas la palabra de Dios. Cuando se lee la palabra de Dios en la Biblia, la primera lectura, la segunda, el Salmo responsorial y el Evangelio, tenemos que escuchar, abrir el corazón, porque es Dios mismo que nos habla. Y no pensar en otras cosas o hablar de otras cosas. ¿Habéis comprendido? No creo que sea mucho capito. No creo que se haya comprendido mucho. Y explicaré qué sucede en esta liturgia de la palabra. Las páginas de la Biblia dejan de ser un escrito para convertirse en una palabra viva, pronunciada por el mismo Dios. Es Dios que ahora, a través del que lee, nos habla y nos interpela a nosotros que escuchamos con fe. El Espíritu que ha hablado a través de los profetas y ha inspirado a los autores sagrados hace que la palabra de Dios obre de verdad en los corazones, lo que hace resonar en los oídos. Para escuchar la palabra de Dios es necesario tener el corazón abierto para recibir la palabra en el corazón. Dios habla y nosotros ponemos atención para después poner en práctica cuánto hemos escuchado. Es muy importante escuchar. Algunas veces quizás no comprendemos bien porque hay algunas lecturas un poco difíciles. Pero Dios nos habla lo mismo de un modo u otro en silencio y escuchar la palabra de Dios. No os olvidéis de esto. En la misa, cuando comienzan las lecturas, escuchamos la palabra de Dios. Tenemos necesidad de escucharlo. Y en efecto,
Es una cuestión de vida, como recuerda bien la incisiva expresión que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La vida que nos da la palabra de Dios, en este sentido, hablamos de la liturgia de la palabra, como de la mesa que el Señor prepara para alimentar nuestra vida espiritual. Es una mesa abundante la de la liturgia, que busca los tesoros de la Biblia, ya sea del Antiguo que del Nuevo Testamento, porque en ellos está anunciado por la Iglesia el único e idéntico misterio de Cristo. Pensemos en la riqueza de las lecturas bíblicas ofrecidas por los 3 ciclos dominicales que a la luz de los evangelios sinópticos nos acompañan en el transcurso del año litúrgico. Una gran riqueza. Deseo recordar aquí la importancia del Salmo responsorial, cuya función es la de favorecer la meditación de cuanto se escucha en la lectura que lo precede. Y está bien que el Salmo sea valorizado con el canto, al menos en el estribillo. La proclamación litúrgica de las mismas lecturas, de los cantos sacados de la Escritura, favorece la comunión eclesiana, acompañando el camino de todos y de cada uno. Se comprende, por lo tanto, por qué algunas elecciones subjetivas, como la omisión de lecturas o su sustitución con textos no bíblicos, se han prohibido. He oído por ahí que lee el periódico porque es una noticia del día. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. El periódico lo podemos leer después. Ahí se lee la palabra de Dios. Es el Señor el que nos habla. Sustituir la palabra con cualquier otra cosa empobrece y compromete el diálogo entre Dios y su pueblo en oración. Al contrario, la dignidad del ambón y el uso del leccionario, la disponibilidad de los buenos lectores y salmistas, buscar buenos lectores, esto que saben leer, no eso que hablan y no se comprende nada. Es así. Buenos lectores. Uno se tiene que preparar. Probar primero, antes de la misa, para leer bien. Y esto crea un clima de silencio receptivo. Sabemos que la palabra del Señor es una ayuda indispensable para no perdernos, como reconoce muy bien el salmista, que dirigido al Señor confiesa: lámpara para mis pasos es tu palabra, luz sobre mi camino. ¿Cómo podremos afrontar nuestra peregrinación terrenal con sus fatigas y sus pruebas sin estar regularmente nutridos e iluminados por la palabra de Dios que resuena en la liturgia? Ciertamente no basta escuchar con los oídos sin acoger en el corazón la semilla de la divina palabra, permitiéndole que fructifique. Recordémonos de la palabra del sembrador y de los diversos resultados según los distintos tipos de terreno. La acción del Espíritu Santo, que hace eficaz la respuesta, tiene necesidad de corazones que se dejen trabajar y cultivar, de manera que cuando escuchan la misa, paz a la vida cotidiana, según la amonestación del apóstol Jacobo. Santiago, sé de aquellos que ponen en práctica la palabra y no los que escuchan solamente, ilusionándonos a vosotros mismos. La palabra de Dios hace un camino dentro nuestro, la escuchamos con los oídos, pasa al corazón.
no permanece en los oídos, tiene que ir al corazón. Y del corazón pasa a las manos, a las obras buenas. Este es el recorrido que hace la palabra de Dios. Del oído al corazón y a las manos. Aprendamos estas cosas. Muchas gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, después de haber dedicado varias catequesis a los ritos introductorios de la Santa Misa, consideramos ahora la liturgia de la palabra, que es una parte constitutiva de la celebración eucarística, en la que nos reunimos para escuchar lo que Dios ha hecho y quiere hacer por nosotros. En la liturgia de la palabra, las páginas de la Biblia dejan de ser un texto escrito para ser palabra viva de Dios. Él mismo nos habla y nosotros lo escuchamos poniendo en práctica lo que dice. Tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Yo palabra como esa que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual, tanto con las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, como también el Salmo responsorial. La proclamación litúrgica de las lecturas, con las antífonas, cantos tomados de la Sagrada Escritura, manifiestan y favorecen la comunión eclesial y acompañan nuestro camino de la fe. Hay que valorar la liturgia de la palabra, formando lectores y creando un clima de silencio que favorezca la experiencia del diálogo entre Dios y la comunidad creyente. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. De modo especial a los seminaristas del Seminario Menor de Ciudad Real y a los participantes en la Asamblea Anual de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación de España. Los invito a acoger cada día el alimento y la luz de la palabra de Dios que resuena en la liturgia, siendo capaces de ponerla en práctica con obras concretas. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Nos agradecemos el habernos acompañado esta mañana y nuestra próxima cita será el domingo para rezar el Ángelus justo al Papa Francisco.